Bienvenidos a todos, muchas gracias por participar de esta charla. Agradezco a la comisión organizadora por permitirme, a la comisión organizadora y a la comisión evaluadora por permitirme presentar este trabajo. Mi nombre es Reyes Miguel, soy estudiante de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Nacional de Salta, y en esta ocasión les presento el siguiente trabajo: resolución de ecuaciones en la educación secundaria en contexto de pandemia. Bueno, en resumen, este trabajo fue implementado en estudiantes, en un grupo de estudiantes del primer año de nivel secundario en una institución educativa de la ciudad de Salta, bajo el marco del programa Jornada Ampliada implementado por el Ministerio de Educación. La metodología que se optó para realizar este trabajo de investigación educativa fue dividido en diferentes etapas, de acuerdo en forma progresiva con relación a la heurística implementada para la resolución de los problemas. En cada una de las etapas observamos diferencias cualitativas con relación a la respuesta general de los jóvenes, sumado a esto a una marca socioemotiva generada a raíz de la situación sanitaria de pandemia. Este trabajo pretende realizar aportes y observaciones en relación a la enseñanza de la resolución de ecuaciones, pensadas y enfocadas desde la visualización matemática y a través de diferentes heurísticas. A modo de introducción, en el año 2019 se realizaron diferentes talleres de la misma temática, resolución de ecuaciones, para jóvenes y niños de educación primaria y secundaria, pero que en ese momento eran participantes de las Olimpiadas de Matemáticas. Por lo tanto, su nivel académico era elevado. Por otro lado, cabe destacar que si bien la propuesta en ese momento estaba enfocada en la enseñanza de las ecuaciones, esta fue a partir de la visualización y a través de la resolución de problemas. Dado que los participantes no contaban en su currícula con el contenido de ecuaciones, por lo tanto se lo debía de abordar de forma indirecta. En el transcurso de este año, del 2020, el Ministerio de Educación de la provincia implementó diferentes programas piloto para recuperar la situación académica generada a raíz de la pandemia, más que nada en el nivel secundario. La situación sanitaria del año 2020, obligó que toda la comunidad educativa deba migrar a la virtualidad, resultando en una gran ausencia por parte de los estudiantes a las clases virtuales, y por una imposibilidad para los docentes en lograr su tarea educadora. Esto impactó en forma negativa en el rendimiento académico de los niños y jóvenes, quienes, aún adeudando contenido de las currículas, fueron promovidos a los años escolares siguientes. Entonces, con esta intención de subsanar esta situación académica a nivel general, en la provincia de Salta, uno de los programas que implementó el Ministerio es denominado Jornada Ampliada, que tiene como objetivo revincular a los estudiantes con las diferentes asignaturas y contenidos que no fueron alcanzados y recuperar los contenidos prioritarios de cada materia. Dentro de este marco institucional se planteó la iniciativa de implementar este dispositivo, sugerido en el año 2019, pero adecuado a la realidad de pandemia y al nivel secundario. Cabe destacar algunas cuestiones que son las que de alguna manera van a impactar en todas las actividades desarrolladas por los jóvenes. Si, por un lado, la falta de recursos tecnológicos adecuados, tanto para los estudiantes como para las instituciones, para participar de las clases virtuales. La conectividad de las instituciones no es la adecuada o la suficiente para la demanda que tiene. Por otro lado, la virtualidad, esto es algo muy importante, la virtualidad generó malos hábitos de estudio a nivel general, donde es más rápido sacar una foto que copiar o intentar entender las explicaciones y las actividades desarrolladas. Los dispositivos tecnológicos, por otro lado, no estimulan al estudiante el aprender, sino que por el contrario, terminan siendo algo recreativo y algo de distracción, un elemento de distracción. Los jóvenes necesitan del acompañamiento de los padres o tutores, dado que en esta situación de pandemia
en muchos casos no se pudo, no pudieron conectarse y no pudieron realizar las actividades de forma adecuada. Por lo tanto, dependían o demandaron de la presencia de los tutores. Y actualmente, en el año 2020, gran parte del año las clases se impartieron en forma semipresencial, divididas en grupos de alumnos, las cuales son comúnmente llamados burbujas, pero estas se dan en forma intercalada, ¿sí? Y en algunos casos virtuales. La metodología de trabajo de este dispositivo se estructuró en distintas etapas para poder desarrollar habilidades y permitir fortalecer, facilitar el razonamiento y vincular diferentes conceptos de matemática. Por otro lado, antes de realizar las actividades se realizó una encuesta para identificar las condiciones, los intereses y las dificultades de los estudiantes, no así una evaluación previa de conocimiento. Por otro lado, las actividades fueron desarrolladas en forma presencial en cada grupo, en cada burbuja, y en pareja pedagógica junto con la docente responsable de la materia, a cual le agradezco mucho el espacio brindado y su colaboración. Bueno, cada una de las, el dispositivo implementado fue diseñado en 4 etapas. La primera etapa, antes que nada vamos a mencionar, porque vamos a hacer comúnmente uso de la palabra heurística, hacemos referencia al heurístico cuando entendemos esta como un procedimiento práctico e informal para resolver problemas como un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente forzosas que sugiere o establece cómo proceder en el camino de obtener soluciones o conjeturas o conjeturar hipótesis para obtener una respuesta. O sea, básicamente son los distintos caminos, mecanismos que uno puede seguir para poder encontrar una respuesta a un problema. Entonces, dentro del diseño de cada una de las etapas, tenemos la parte, el contenido disciplinar, las actividades o las heurísticas implementadas, y implementadas por los jóvenes y las actividades en sí, y los objetivos o habilidades a desarrollar y la respuesta esperada. En esta primera etapa solamente se trabajó con la parte teórica de lo que son las ecuaciones y con el algoritmo y los métodos de resolución de ecuaciones lineales sobre los números naturales. ¿Qué es lo que se esperó en ese momento de los estudiantes? Que tengan un aprendizaje del algoritmo de la resolución de ecuaciones simples, ¿sí? En una segunda etapa se trabajó con problemas de estas ecuaciones simples. Entonces, por medio de problemas se introdujo la asociación entre el lenguaje simbólico y el lenguaje coloquial, cosa que no había sido dado anteriormente. Y la forma de resolver estos problemas, si bien los chicos no llegaban a formular la ecuación adecuadamente, sí se les hizo hincapié en que debían poder resolver el problema con prueba y error. Es decir, tratar de buscar algún número que satisfaga, que cumpla con las condiciones pedidas en el problema y que verifique esas condiciones. Entonces, los resultados esperados es precisamente esto, que los jóvenes puedan realizar un planteo adecuado, esquemático o visual del problema. Y por otro lado, intentar a través de alguna operación llegar a un resultado o a una propuesta más cercana al resultado. Obviamente que al resolver problemas en general genera cierta emoción o emotividad porque es algo de mayor complejidad. Entonces es lógico esperar en esta segunda instancia que los jóvenes estudiantes manifiesten estas emociones. Veamos algunos ejemplos de lo que se trabajó en esta segunda etapa. Tenemos problemas simples, en donde por ejemplo tenemos este triángulo, donde nos dan el perímetro, nos dice que la suma de todos los lados del triángulo vale 28, y debemos encontrar el lado rojo, que está marcado, sabiendo los otros dos lados. Y acá tenemos un problema de mayor complejidad, en donde sí es interesante destacarlo, porque fue uno de los que se aplicó con prueba y error.
Tenemos un mago que tiene 3 tarjetas para distraer a su público. La primera tarjeta es un triángulo, la segunda un cuadrado y la última un círculo. Cada tarjeta tiene un valor oculto entre el 1 y el 20. Por lo tanto, los posibles valores de cada una de las tarjetas va entre el 1 y el 20. Y además, cada tarjeta hace mención a una variable o a un número desconocido distinto. O sea que tenemos 3 incógnitas diferentes. Ahora, esas 3 incógnitas están relacionadas a través de las siguientes condiciones. El mago da las siguientes pistas a los participantes para que adivinen qué número tiene cada tarjeta. Si se suman los valores de las 3 tarjetas y los multiplico por 2, obtengo como resultado 12. Y la segunda condición dice que la suma del cuadrado y el triángulo equivalen al círculo. Claramente vemos que estas dos condiciones son precisamente las condiciones que deben de cumplir los 3 valores que los jóvenes deben proponer para que sean las soluciones de las tarjetas, ¿sí? Y se trabajó de esta forma, ¿no? Porque en alguna medida le generó complejidad y dificultad el poder plantear la ecuación, entonces lo que intentaron es tratar de encontrar estos 3 números que cumplan con las dos condiciones. En una tercera etapa se trabajaron las ecuaciones lineales, pero usando la propiedad distributiva, que antes no había sido dada. Entonces acá como contenido disciplinar se trabajaron problemas vinculados a perímetro, a figuras regulares, a perímetros de figuras regulares, a ángulos de triángulos y cuadriláteros. Dentro de la parte heurística se trabajó precisamente estas figuras geométricas en forma visual para poder operar algebraicamente con las incógnitas. Esto de sumar incógnitas, de sumar x entre x, generalmente no es algo fácil de entender, entonces se utilizó este mecanismo. ¿Y cuáles fueron los resultados esperados? Que los jóvenes puedan resolver ecuaciones de mayor complejidad y que tengan un mayor manejo, o que tengan un manejo de la propiedad distributiva. Pasemos a ver algunos de los ejemplos. Tenemos estas dos figuras que son un cuadrado y un hexágono regular, y nos dice que como dato tenemos que cada figura tiene el mismo perímetro, 108 centímetros. Pero cada lado nos da solamente el dato de un lado. En este caso el cuadrado vale x más 5 y en este caso el hexágono vale 2x más 8. Entonces obviamente, como sabemos que el cuadrado tiene 4 lados iguales, cada uno de los lados vale la misma expresión. Por lo tanto, para poder resolver, acá se necesita poder multiplicar 4 veces esa expresión, es decir, utilizar la propiedad distributiva. Y de forma similar para el hexágono. El problema de abajo presenta mayor complejidad. ¿Por qué? Porque es una figura geométrica en donde ellos deben identificar cada uno de los lados, como está dado, y ver las propiedades que les pide. Le dice que todos los lados, salvo el de la base, todos los lados son iguales. Y el de la base está relacionado con uno de los lados del costado del cuadrado, del rectángulo, entonces eso me aporta un dato más. Y para poder formular la ecuación nos dice que el perímetro vale 63. En este segundo problema se puede resolver básicamente haciendo uso de operaciones con incógnitas solamente. O sea, en forma algebraica. En una cuarta etapa se trabajaron problemas con mayor complejidad en donde se necesitó usar sustitución de variables. Es decir, cada dato hace referencia a una variable. Para poder formular y poder llegar a una solución, se debe reemplazar en una expresión o propiedad, cada uno de los datos, o sea, cada una de estas variables diferentes. ¿Cuál es el contenido disciplinar? Bueno, acá se trabajó con perímetros de figuras ya no regulares, figuras compuestas, ángulos y propiedades geométricas. Claramente acá la heurística fue poder que implementen datos y variables que los vinculen en una relación y poder formular una ecuación. Y la otra cosa es que realicen un dibujo a escala. Una de los caminos implementados para resolver estos problemas fue dibujar la figura geométrica a escala con material concreto,
para facilitar el trabajo y la abstracción. No, o sea que acá el material concreto que se trabajó fue cordón, papel, tijeras y útiles de geometría. Obviamente la respuesta esperada por parte de los estudiantes fue una mayor disconformidad con relación a los problemas y a la complejidad de lo mismo, pero por otro lado, también se pensó en que ellos trabajen en equipo, en grupo, para poder contribuir al razonamiento y a la formulación del problema y a la formulación de la ecuación. Algo para destacar acá es que el objetivo de esta cuarta etapa es que ellos puedan identificar un dato central que va a ser la incógnita, de la cual los demás datos van a terminar dependiendo. Bien, veamos algunos de los problemitas. En este primer problema nos dice que la mamá de Valentín compró 3 botellas y media docena de yogur. ¿Y qué pagó? 500 pesos, de los cuales le devolvieron 188. Por lo cual nosotros sabemos cuánto gastó en total por la compra total. Por otro lado nos dice que el precio de cada botella es el doble que el precio de cada yogur. Entonces este dato nos genera una variable adicional, nos genera un dato más. De por sí ya tenemos dos incógnitas o dos variables. Por un lado tenemos la leche y por otro lado tenemos el yogur. Este dato adicional nos permite poderlos vincular en una sola expresión. De forma similar tenemos con esta otra figura geométrica en donde tenemos el perímetro del triángulo y el cuadrado y tenemos los datos que nos permiten construir las ecuaciones respectivas. Los resultados obtenidos de cada una de las etapas lo vamos a plantear en esta tabla y vamos a ver algunas sugerencias y observaciones. En la primera etapa, en el marco teórico, básicamente los estudiantes mecanizan el método de resolución y tienen falencia con relación a las operaciones básicas de los números naturales, lo cual impide obviamente poder resolver con facilidad las ecuaciones. ¿Cuál es la sugerencia? Que eviten realizar los cálculos con calculadora o con dispositivos similares y que hagan un repaso previo al abordar ecuaciones, que hagan un repaso previo de las operaciones básicas con los naturales. Por otro lado, en la segunda etapa, donde se plantearon los problemas, se pudo observar que los problemas demandan de mayor esfuerzo y razonamiento, lo cual no es bien recibido por parte de los estudiantes porque no les gusta. Expresan de diferentes maneras su emotividad. A algunos les gusta más, a algunos no les gusta, algunos son más flojos. ¿Cuál es la sugerencia? Plantear los problemas realizando diagramas o dibujos que le permitan al estudiante algo más familiar y que le sea más amigable, ¿no? Y que le permita poder identificar las incógnitas. Pasemos a la tercera etapa en la cual nosotros teníamos la propiedad distributiva a través de figuras geométricas. Luego de plantear las ecuaciones, lo que pudimos observar es que ellos resuelven la ecuación, pero luego no encuentran el valor o lo que les pide la consigna. No realizan el reemplazo del valor de la incógnita en el dato para poder encontrar, por ejemplo, el lado de cada una de las figuras. ¿Cuál es la sugerencia con relación a esta tercera etapa? Es que se realice un listado de los distintos pasos o procedimientos que debería realizar el alumno para poder llegar a una respuesta completa, a una resolución completa del problema. En la cuarta etapa, la cual veíamos que las ecuaciones tenían mayor dificultad dado la sustitución de variables, obviamente se observó mayor dificultad para resolver los problemas y para formular los datos, y por ende para integrar todo en una sola expresión. Además, una vez que ellos resuelven una ecuación, no identifican cuál es el paso siguiente para poder llegar a la solución o a poder concretar lo que le pide la consigna. Por otro lado, también hay una falta de conocimiento sobre las propiedades de geometría y cosas de geometría, y sumado a esto que prevalece la desmotivación y el desinterés. ¿Cuál es la sugerencia? Formular los datos en forma separada y buscar un camino, no necesariamente una ecuación, sino que ellos busquen un camino o una propiedad que permita integrar todos los datos. Proponer grupos de trabajo para abordar el problema
en forma separada y por partes. Entonces cada grupo trabaja una parte del problema y luego entre todos debaten y construyen la solución en forma general. Esto es muy importante, lo planteo porque lo hemos podido observar en las actividades. Tener el espacio y estimular el diálogo, dado que hemos pasado esta situación de aislamiento en donde todos hemos terminado haciendo las cosas en forma aislada, solos, poder generar mayor empatía y diálogo es muy bueno para lo en general. Y por otro lado, generar mecanismos que trabajen en forma integrada y de la cual todos hagan su pequeño aporte y su esfuerzo, ¿sí? Bueno, como conclusión, puedo rescatar lo siguiente. La construcción del pensamiento lógico-matemático no se puede reducir solo al pensamiento algorítmico enfocado en la operación, en el cálculo, o solamente reemplazar una fórmula o seguir una regla y par de operaciones. Se deben generar las herramientas para nutrir un pensamiento crítico, un pensamiento enfocado en un razonamiento constructivo de nuevas estrategias. Es decir, se debe fortalecer un razonamiento constructivo en nuevas estrategias de resolución de problemas, basadas o cimentadas en problemas similares, no así problemas fieles o copias fieles de otros problemas anteriores, ni en problemas o desafíos incalculables. Se deben generar este tipo de problemas o de herramientas que genere un pensamiento que realmente aporte herramientas sólidas al estudiante. Es cierto que cada secuencia didáctica aporta conocimiento, pero debemos desafiarnos y desafiar a nuestros alumnos a integrar estos saberes y aplicarlo en forma concreta. Cuando digo aplicar estos saberes aislados o fragmentados en algo concreto, en algo integrador, es similar a pedir que alguien aprenda historia. Es difícil que alguien aprenda historia solamente por aprender fechas y sucesos aislados. De manera similar, es difícil que alguien pueda escribir un relato solamente copiando fragmentos de un libro. Por eso es necesario poder integrar cada fragmento. Integrarlo en situaciones problemáticas un tanto reales y a la vez transversal en contenido y disciplina. Es decir, en forma articulada con otro tipo de disciplina como pueden ser biología, lengua, entre otras. Y para finalizar y agradeciendo su presencia, destaco lo siguiente. Debemos generar lazos y empatía hacia el prójimo. Esto permite que el aprendizaje se nutra y se fortalezca desde lo emotivo y permite que nos sintamos parte de un todo. Muchas gracias por su participación.